Buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de Noti7. Empezamos con las noticias. Este martes salió publicado en el Diario de Centroamérica el acuerdo gubernativo que da por concluido el convenio entre el gobierno y la ONU en torno al establecimiento de la CICIG. En el diario oficial fue publicado el acuerdo gubernativo establecido en Consejo de Ministros que da por terminado el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, aprobado mediante el decreto número 35-2007 del Congreso de la República de Guatemala. La disposición anterior deberá ser comunicada por los medios diplomáticos respectivos a la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de que esa organización, en forma inmediata, retire al comisionado, al personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y proceda con el traslado de las competencias al Ministerio Público. En virtud de lo anterior, las partes quedan eximidas de la obligación de seguir cumpliendo con el acuerdo relacionado y los procesos iniciados con la participación de este ente internacional. Deberán seguir su curso a instancia de la autoridad legalmente competente en Guatemala, sin que la terminación del mismo afecte la situación jurídica de los procesos. Deberá darse aviso al Congreso de la República de Guatemala sobre la decisión tomada por el gobierno de Guatemala, para los efectos legales consiguientes. Se instruye a la ministra de Relaciones Exteriores para que dentro del marco diplomático y de legalidad, para que verifique el cumplimiento del presente acuerdo gubernativo. El presente acuerdo gubernativo empezará a regir a partir del día de su publicación en el Diario de Centroamérica. Bueno, en efecto, este tema ha causado mucho comentario, ha habido incluso dudas que hoy queremos aclarar aquí en entrevista en directo en nuestros estudios con la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y con el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt. Así que les damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar el comparecer ante la audiencia de Noti7, que seguramente podrá satisfacer algunas de estas inquietudes. Empezaré con usted, ministra, preguntándole sobre ese mandato de la CICIG, porque hubo un acuerdo, un convenio que ahora está llegando a su conclusión, pero ¿qué establecía inicialmente y cómo lo podemos conectar con esta conclusión? Gracias, Luis. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Primero quisiera hacer una referencia en torno a todas las mentiras que han existido alrededor de la comisión como tal. Como que la comisión con su objetivo era la lucha contra la corrupción, como que si la comisión al no estar hay un retroceso en todo el proceso, con que el presidente Morales no puede nombrar non grato al señor Velázquez si no tiene la anuencia del secretario general. Creo que son estas y un montón de etcéteras de mentiras que existe en torno al tema de la comisión y que me gustaría, y gracias por la pregunta, identificar cuál es el objetivo real, cuál fue el por qué se creó la comisión. Y si ustedes recuerdan, en el marco del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos firmado en México en el año de 1994, en el numeral 3 y 4, si no estoy mal, se crea la Comisión para luchar contra la impunidad y los aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el estado de Guatemala. Ese era el objeto como tal de la comisión, el luchar contra los aparatos clandestinos de seguridad y luchar contra la impunidad, objetivos que no se cumplieron. Sin embargo, hubo una firma, hubo una idea de creación, la apoyó medio mundo. O sea, cuando llegó la CICIG a Guatemala se creía que esto iba a solucionar estos problemas y ha habido un criterio, diríamos, consensuado de la lucha contra la corrupción. ¿Por qué entonces concluir este mandato? Yo creo que, primero, hay que identificar que se abrogó una lucha contra la corrupción, que nosotros no es que estemos en desacuerdo, al contrario, el gobierno de la República de Guatemala lo que hace es apoyar la lucha contra la corrupción y todos los buenos guatemaltecos que amamos al país, lo que vamos a hacer es luchar contra la corrupción. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Una extralimitación de funciones. Si nosotros nos vamos específicamente a ver cuál era el objetivo real de la comisión como tal, no se cumple cuando le digo, por ejemplo, para Guatemala el tema de la paz y seguridad es primordial. Cuando se le extralimita las funciones, el señor, que en su momento fue el comisionado, empezó a mediatizar casos, empezó
a violar los derechos humanos de las personas por medio de la presunción de inocencia, tratando de que el público en general, a través de los medios de comunicación, fueran los que dictaminaran cuál iba a ser y presionar a los jueces para decir cuáles eran las pretensiones específicas, que no era ese el objetivo como tal de la comisión. Me parece que a usted, ministra, le tocó directamente 16 meses de cabildeo, pero ¿realmente hubo una negociación, hubo diálogo entre el gobierno de Guatemala y la figura del secretario de Naciones Unidas? Bueno, fueron 16 meses de buscar un diálogo con el secretario general de Naciones Unidas, como lo informé el día de ayer, 2 visitas presidenciales. Yo misma me reuní con el Departamento de Asuntos Políticos de la Oficina de las Naciones Unidas. Hubo acercamiento con el secretario general, me reuní en dos oportunidades. La misión permanente de Guatemala en Nueva York se reunió más de 8 veces con el secretario general, buscando siempre un diálogo para poder saber cuáles eran las negociaciones, o por lo menos poder saber cuáles eran las respuestas que tenía Naciones Unidas de las preocupaciones que se presentaron desde agosto del 2017, porque Guatemala presentó en su momento todas las preocupaciones que tenía. Sin embargo, las Naciones Unidas, a través de la Secretaría General, siempre hicieron caso omiso, inobservando cuáles eran esas preocupaciones del Estado de Guatemala. Ministro, también durante este tiempo que duró la comisión en Guatemala hubo una serie de amparos y de recursos que se ponen. ¿Qué pasa con el tema de seguridad y justicia en nuestro país? ¿Cómo pudieron haber afectado esta relación entre el gobierno y la comisión? Buenas noches, Luis. Efectivamente, nuevamente tengo la oportunidad de enviar un mensaje a la población guatemalteca. Empezaría, Luis, por ser muy contundente, en el sentido que el convenio con CICIG se acabó y se terminó. No vamos a darle ningún tipo de continuidad a este tema a raíz de la decisión del presidente. ¿Y por qué lo digo con esa contundencia? Creo que es importante que el pueblo guatemalteco entienda, y este es un tema constitucional, el que tiene la única rectoría de la política exterior en Guatemala es el jefe de Estado, que en este caso está representado en el señor presidente, el que fue democráticamente electo por la población guatemalteca. Y en ese sentido tenemos que ser muy claros. No hay nadie más que tenga ningún tipo de injerencia en las decisiones de la política exterior. Estamos muy claros que en este pasar de los meses, como la señora canciller mencionó, que lleva 16 meses tratando de resolver una controversia a la cual no se le dio atención, se dieron una serie de recursos y de trámites legales que desde nuestra perspectiva se salen de la competencia de las personas que lo interpusieron por no tener legitimación activa y de las cortes que lo operaron. Insisto, solo el jefe de Estado, que es el señor presidente de la República, tiene las competencias en la política exterior de este país, nadie más. Hablando de los amparos, y quisiera preguntárselo a usted, ministra, ¿hay alguna interferencia o algún efecto sobre la política exterior al momento que se ponen estos amparos y ustedes tener que tener este tipo de negociaciones o de sus relaciones internacionales? Bueno, como bien decía el ministro de Degenhardt, es exclusivamente competencia del presidente de la República el tema de la política exterior. Es por exclusividad sus funciones, además de que si otros entes u otras organizaciones u otras instituciones quieren interferir en las mismas, pues inmediatamente estaría tomando acciones antijurídicas respecto al tema de la política exterior. Creemos que todo lo que ha sucedido hasta el momento ha sido nada más una interferencia que incluso ha sido por la misma selectividad y misma cooptación que la comisión en su momento tuvo en los distintos órganos del Estado de Guatemala o a las distintas instituciones. En este momento clave y medular, porque ya se fueron a interponer otros amparos, aunque la Corte está
pues diciendo que no se va a reunir hasta el próximo lunes, pero ¿qué actitud tomaría el Ejecutivo, al que ustedes representan incluso en este momento, si es que les otorgara un amparo a favor de la CICIG, la Corte de Constitucionalidad? Bueno, yo creo que no podemos tampoco especular respecto a cuál va a ser la respuesta que pueda dar la Corte de Constitucionalidad, sino que habría que recibir y saber cuál va a ser en su momento la respuesta que se tenga que dar. Seguramente tendrán que presentarse algún documento circunstanciado y en el marco de lo que le compete al Ejecutivo, pues tratará de dar la respuesta de acuerdo a ley. Ahora, Luis, inclusive, y para agregar a lo que dice la señora canciller, yo creo que ya el Ejecutivo, a través del Procurador General de la Nación, se manifestó también contundentemente en hacer que se respeten esas capacidades y potestades que solo tiene el señor presidente. Y de qué manera lo hizo y de qué manera el Estado se reserva el derecho de continuarlo haciendo en función de la interposición de denuncias en contra de aquellas personas que violenten ese precepto constitucional. Yo creo que ya el pueblo de Guatemala está cansado de este, vamos a decir, abuso o extralimitación de algunas personas. Pero definitivamente el mensaje que queremos trasladar es que efectivamente, y esa es una de las funciones del Ministerio de Gobernación, y es el hecho que se respete el Estado de Derecho. Y lo que a nosotros nos compete bajo la representación del Estado, el Procurador General de la Nación, Luis, es aquellas personas que violenten la ley serán denunciadas, independientemente de quiénes sean. Entonces, usted preguntaba hace un momento cuáles van a ser las acciones. Yo creo que no hay que adelantarse, como dijo la señora canciller, pero sí hay que mandar un mensaje contundente. Ya basta. Tenemos que estar claros que tenemos que hacer que la ley se respete. La ley no la escribió la señora canciller, no la escribió el señor presidente, no la escribió el ministro de Gobernación. La ley está escrita previamente, pero tenemos que tener la garantía de que se respete y que se le dé la interpretación adecuada, Luis. Entonces, esas son parte de las acciones que definitivamente estamos preparados a emprender. Tenemos una serie de reacciones que se han ido dando a lo largo del día, incluso el retiro o la salida de estos investigadores de la CICIG, pero aquí tenemos este comunicado de prensa de los países de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Suiza, el Reino Unido y la Unión Europea, como los miembros del G13 y los países de Noruega y el Reino de los Países Bajos, expresando su preocupación por los acontecimientos de los últimos días. Mencionan que es importante que el gobierno de Guatemala respete el orden constitucional, la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Mencionan también, y ustedes lo pueden ver en sus pantallas, cómo reiteran el apoyo a los esfuerzos de las instituciones democráticas en la lucha contra la corrupción e impunidad y por el respeto a los derechos humanos. Es un buen conglomerado de países. ¿Qué opinión les merece esto? Gracias. Yo creo que, en primer lugar, esto es una decisión soberana del Estado de Guatemala. El G13 es un grupo formado precisamente para ver temas de cooperación, donde no deberían de estar, primero, externando alguna opinión respecto a las decisiones de política exterior, a las decisiones que emanan del Ejecutivo, específicamente del señor presidente. Eso desde el primer punto de vista. Y desde el segundo punto de vista, creo yo que es importante hacer del conocimiento que se están respetando todas las instituciones y se está respetando el Estado de Derecho. En ningún momento se ha hecho ninguna acción que no sea legal y eso pues es lo que se está haciendo hasta este momento. Incluso una reacción, ahora sí que inmediata, del secretario general de la ONU el día de ayer. ¿Qué reacción tuvo de su parte después de la conferencia de prensa y que él contestara de inmediato? ¿Cómo lo han platicado con el presidente de la República? Realmente el comunicado que saca el secretario general de Naciones Unidas respecto a la notificación que se le hace de la terminación del acuerdo, porque creo yo que él también se atribuye algunas características que no le competen. Y quiero hacer el conocimiento a la población también que el secretario general es un funcionario que trabaja para los estados. Los estados le pagan el sueldo a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Guatemala ha sido
uno de los países firmantes de las Naciones Unidas y nosotros somos como tal un país que al secretario general le debe respeto y debe respetar la soberanía. Entonces, el secretario general puede rechazar enérgicamente la notificación, pero sin embargo está cumpliendo con la misma porque él sabe que está en marco de la ley del derecho internacional público. Entonces, es por eso que él empezó y ya los funcionarios de CICIG están saliendo de Guatemala. Entonces es necesario que la población conozca que el secretario general pues trabaja para los estados. Y en este caso pues él nada más está haciendo el conocimiento, como yo podría decir que me molesta o no una acción, pero está diciendo que rechaza enérgicamente una acción que el Estado de Guatemala por derecho puede hacer de acuerdo a la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales. Muy bien, nos vamos a detener por unos momentos para hacer una pausa comercial en Noti7 con esta interesante entrevista en vivo y en directo para aclarar las dudas de la población sobre este tema que se ha estado manejando y que ha sido la noticia del momento. Volvemos de inmediato con más de esta entrevista. Estamos de regreso aquí en Noti7 con entrevista a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y al ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt. Analizamos diferentes aspectos y tratamos de satisfacer la cantidad de dudas que pudiera haber dentro de la ciudadanía sobre un tema que ha sido la terminación del acuerdo que dio vida a la CICIG en su momento. Hoy pues se da la salida de los investigadores, pero minutos antes o momentos antes se vieron salir pick-ups protegidos con unas lonas. Sin embargo, en lo que ustedes van a ver se logra ver la palabra evidencia. Queremos ver este video para que ustedes tengan una idea de lo que le estamos hablando. Hay una fotografía que muestra evidentemente pues cómo a una manera de desalojo se van estos pick-ups con pues seguramente archivos confidenciales, pero pues los periodistas, colegas, lograron detectar cómo en algunas se lograba ver la palabra evidencia. Y esto pues es de suponer que era el material con el que trabajaban los investigadores que habrían salido, incluso se dice antes, en horas de la madrugada. Ahí está incluso la fotografía que pues sustenta este argumento de la evidencia, embalados con una cinta amarilla, la cual pues es una evidencia. ¿Qué hay de esto, distinguidos entrevistados, ministro de Gobernación y ministro de Relaciones Exteriores? ¿Qué tipo de responsabilidad va en esos pick-ups y qué pasa al concluir o al dar por terminado este mandato, ministro? Luis, yo diría en principio que nosotros con mucha preocupación vimos de hecho esas fotografías y esos videos. Nosotros estamos muy claros que el único que tiene la potestad legal del resguardo y la administración de documentos o de pruebas que se puedan considerar como evidencia es el Ministerio Público. Y por supuesto, a pesar de que a nosotros no nos consta cuál es el contenido de las cajas y lo que iba en las palanganas de esos pick-ups, que por cierto son pick-ups del Ministerio Público, pues lo que nos genera, Luis, al final del día es no solo la preocupación, sino una gran duda. El hecho de que esa fotografía que usted enseñó ahí tenga un precinto que hace referencia a una evidencia que, como usted lo presentó brevemente, solo se lee la terminación de la palabra, pero los que hemos visto cómo se utilizan esos precintos, pues consideramos que se puede reconocer como tal. Es que no tenemos idea qué va ahí. Y la pregunta aquí importante es, ¿qué tienen que sacar de la comisión en vehículos del Ministerio Público dentro de cajas tapadas con lonas? Esperamos que no vayan a haber sido efectivamente evidencias, Luis, porque si hubieran sido evidencias, creo que ahí la fiscal general de oficio tiene que abrir una investigación y averiguar si eran evidencias, por qué estaban fuera del control del Ministerio Público como tal. Hoy por hoy no sabemos en dónde están esos pick-ups, no sabemos en dónde están esas cajas y por lo consiguiente pues estamos elucubrando.
Lo que sí sabemos, y es algo que parece muy extraño, es que esa caravana de vehículos haya salido el día de hoy. Y sí es importante entenderlo, de tal forma que lo que nosotros desde el Ministerio de Gobernación solicitamos fue un informe circunstanciado a nuestros agentes de PNC que están casualmente en resguardo de esas instalaciones, para que tengamos nosotros la certeza y sepamos qué puede haber ido ahí adentro. Sin embargo, yo considero que parte de lo que tiene que hacer el Ministerio Público ahora es realmente averiguar qué iba ahí, porque ellos son los únicos que tienen la capacidad del resguardo de ese tipo de documentos. Espero que haya sido una cinta que solo haya sido usada para cerrar una caja. Sin embargo, esa cinta tampoco es de uso general ni de uso común. Así que vamos a estar a la espera. Creo que esa pregunta, Luis, más que para el ministro de Gobernación y la señora canciller, es una pregunta para la fiscal general, para que ella a todos, como los guatemaltecos que somos, nos diga qué había adentro de CICIG que sacaron con ese nivel de urgencia hoy. También pasan otras cosas en el Aeropuerto Internacional Aurora que queremos mostrar en el siguiente video para pues dar pie a una pregunta que quisiera elaborarles, y es que precisamente se presentó esta situación el sábado por la noche, cuando este auxiliar fiscal del Ministerio Público entra y luego pues viene pues una serie de elementos del Ministerio Público e incluso pues cualquier cantidad de gente que va pues queriendo averiguar qué pasaba. ¿Qué tema se puede hablar de la seguridad aeroportuaria? Porque hoy vimos también mucho movimiento de fiscales, pero también de policía. ¿Qué pasa? Porque se criticó mucho la presencia de la policía también en las instalaciones del aeropuerto, ministro. Por supuesto, Luis. Yo creo que el video aquí de alguna manera es explícito. Este es un video que el señor presidente pues presenta ayer en la conferencia de prensa. Es un video que nos preocupa sumamente porque, como se puede ver ahí y a raíz de la explicación que dio el señor presidente el día de ayer, se está ingresando a un área internacional que se rige por protocolos internacionales, no a través de la entrada, sino a través de la salida. Y creo que queda en evidencia que el que iba dirigiendo ese grupo de personas, de las cuales el primero y un grupo adicional de personas son del Ministerio Público, tienen un problema adicional. Hay funcionarios de la PDH, hay periodistas involucrados, así como también estamos viendo en el video ahora que hay personas de la supuesta sociedad civil que también entraron en un área restringida con protocolos de seguridad. ¿Qué pasa con esto, Luis? Y este es un problema serio. Nosotros hoy por hoy tenemos un alto riesgo de recibir una multa millonaria de parte de los organismos internacionales que regulan la seguridad aeroportuaria por este tipo de acciones y situaciones que se dieron en el transcurso del fin de semana. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque todo este esfuerzo y toda esta presión que se generó iba dirigida a generar el ingreso forzado o forzoso de un extranjero que trabaja, o que se supone trabajaba para la comisión. Dentro de este mismo procedimiento, Luis, nos encontramos con algo que a mí me tiene sumamente molesto, y es el hecho que también se le hizo una detención en flagrancia después de 25 minutos, de 25 horas de haberse desarrollado el evento, de dos funcionarios del Ejecutivo, específicamente del área migratoria. Todo ese esfuerzo, toda esa violación de seguridad que se dio ahí, era para ingresar a un funcionario o a un extranjero. Que creo que la parte aquí contradictoria, Luis, es que hoy
él mismo se subió a un avión y se fue del territorio nacional. Yo quisiera entender si usaron ese nivel de fuerza y ese nivel de presión y coacción para que ese funcionario entrara. ¿Por qué se fue? ¿Cuál era el interés y cuál era el nivel de presión de hacerlo ingresar por la fuerza prácticamente? Que el día de hoy él solito, vi ahí las fotografías previo al segmento, en donde él estaba tranquilamente abordando el avión con destino afuera del territorio nacional. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo de vulnerar la seguridad aeroportuaria, generarle un riesgo económico en multas al país y además ligar a proceso a dos personas que estaban cumpliendo con su deber, me parece totalmente fuera de contexto. Ministra, para concluir este tema, porque pues podríamos hablar aquí por mucho tiempo, sin embargo, pues quisiera a manera de conclusión, ¿qué avisora usted hacia el futuro? Porque parece ser la gran pregunta a estas horas de la noche o en este momento, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Gracias. Primero quisiera hacer el conocimiento que esta es una de las tantas violaciones que se han cometido por parte que cometió la Comisión de la CICIG como tal. O sea, violaciones que nunca tuvimos ninguna respuesta por parte de la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que se avisora en este momento? Que se vayan a retirar, que es lo que están haciendo ya, y posteriormente poder hacer todos los trámites correspondientes a través de la oficina del PNUD en Guatemala, la oficina de Naciones Unidas, para poder hacer todos los trámites, ya sean administrativos que tenga que hacer la Secretaría General de Naciones Unidas con la que antes era la Comisión de la CICIG. Creo yo que las instancias correspondientes como el Ministerio Público, el organismo judicial, 11 años, 3 meses de la Comisión Internacional contra la Impunidad pudieron trasladarle las capacidades, incluso en algunas oportunidades la misma fiscal informó que ya estaban ellos contenidos con las capacidades para poder trabajar. Es importante también, Luis, hacerle el conocimiento de la población, porque creo que esta es una de las otras mentiras que se han dicho, que al terminar la CICIG, todos los procesos judiciales que se iniciaron iban a quedar en el limbo, y no es así. Y para eso están las instancias correspondientes como es el Ministerio Público y el organismo judicial, para que le den continuidad a todos los procesos judiciales que se iniciaron y para que puedan tener la finalización que corresponda, y ya serán ellos los que dispondrán cuál será este procedimiento. Usted que ya estuvo platicando varias veces con el secretario Guterres, ¿cree que va a haber algún otro acercamiento con él? Yo creo que el acercamiento con Naciones Unidas se va a seguir dando. La relación multilateral de Guatemala con los distintos organismos internacionales se sigue dando. Tenemos 22 agencias en Guatemala. Este es uno de muchos temas de la relación política diplomática que Guatemala tiene con los organismos multilaterales, y posiblemente sigamos conversando en algún momento sobre estos temas. Gracias, ministra. Ministro de Gobernación, le dejo a usted también por alguna conclusión o algo que quiera orientar a la ciudadanía. Por supuesto, Luis, muchas gracias. Yo creo que es también importante que aclaremos esa mentira o esa falsedad de un supuesto rompimiento de la institucionalidad. Debemos recordar guatemalteco que hay 3 organismos del Estado únicamente, y los 3 están funcionando perfecta y normalmente hoy por hoy. Creo que la forma como está integrado nuestro sistema democrático y nuestras instituciones, lo que nos permite es que si alguno de los funcionarios que están a la cabeza es vinculado a algún tipo de delito, para eso existen los suplentes o los subdirectores o los subjefes o los viceministros. De tal forma que es mentira el hecho de que un grupo de personas individuales o grupales que puedan ser imputadas con delitos vaya a generar un rompimiento de la institucionalidad. Es falso. Si eso sucediese, como les vuelvo a decir, para eso están los suplentes, para los subjefes y para eso están los viceministros. Así que es importante que el pueblo de Guatemala entienda que lo que el Ejecutivo está haciendo está apegado a derecho, está dentro de las competencias del señor presidente de la República,
y lo que se está haciendo no rompe con la institucionalidad del país desde ningún punto de vista. Esto es un procedimiento democrático y para eso existen las leyes, para que se apliquen como tal. Gracias, ministro Enrique Degenhardt. Gracias, señora canciller Sandra Jovel, por habernos acompañado en esta entrevista y tratar de satisfacer estas inquietudes que esperamos pues hayan orientado a la opinión pública. Gracias, buenas noches. Gracias. Vamos a continuar también con unas reacciones que se dan por parte de senadores estadounidenses y que vienen a apuntalar este tema del que hemos estado hablando. Estoy a favor del pueblo de Guatemala y de la decisión de su presidente Jimmy Morales, dijo el senador Rick Crawford en su cuenta de Twitter con respecto a la CICIG. Guatemala ha sido un firme aliado de los Estados Unidos y tienen derecho a su propia soberanía y su derecho a la autodeterminación. Por su parte, el senador Mike Lee señaló la soberanía de una nación es el núcleo de su libertad. Guatemala tiene todo el derecho de hablar y defender las violaciones de soberanía y abusos cometidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. CICIG siempre tuvo la intención de ser una solución temporal, señaló también el senador Roger Wicker. La decisión sobre cuándo se va es solo del gobierno de Guatemala. Los Estados Unidos deben apoyar a los líderes electos de este país mientras reclaman su soberanía de los burócratas de los Estados Unidos que no son responsables. Y quien también fijó su postura sobre este caso fue el senador Rand Paul, indicando a través de sus redes sociales: toda nación tiene derecho a la soberanía. Guatemala tiene derecho a decidir si quiere que la ONU interfiera en sus asuntos internos. Se suponía que la CICIG nunca duraría todos estos años. Además, los Estados Unidos han financiado a la CICIG durante demasiado tiempo. Es hora de parar eso también. Pasadas las 3 de la tarde, decenas de guatemaltecos llegaron a la, hasta hoy, sede de la CICIG con pancartas, cohetillos y tambores. Las coronas fúnebres, quema de cohetillos, pancartas, aplausos y el mensaje de una Guatemala libre fueron parte de decenas de ciudadanos que celebraron frente a lo que fue la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Pasadas las 3:30 de la tarde, los cánticos y desfile con instrumentos musicales eran evidentes por parte de guatemaltecos, que se organizaron y festejaron la salida de los investigadores y aplaudieron la decisión del presidente Jimmy Morales de ponerle fin al acuerdo con Naciones Unidas. Los ciudadanos pusieron el mensaje "se alquila" frente a la sede de la comisión como muestra de que se ha recuperado un espacio del territorio nacional. Sigamos con más noticias y concluido el plazo de 24 horas otorgado por el gobierno para que terminara el trabajo de la CICIG en el país, las autoridades de gobierno confirmaron la salida del personal de la comisión y el traslado de documentos. Por otro lado, la Embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que llama a mantener su apoyo a Guatemala. Comunicado de prensa de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. La lucha contra la corrupción en Guatemala. A los Estados Unidos le preocupa el futuro de los esfuerzos anticorrupción en Guatemala, el Estado de Derecho, la reducción de la corrupción y el fin de la impunidad son claves para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad, no solo en Guatemala, sino en toda la región. El gobierno de los Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar a las instituciones guatemaltecas y al pueblo guatemalteco en su lucha continua contra la corrupción y la impunidad. Instamos a todos a preservar la paz y evitar la violencia. Bueno, y continuamos con más noticias, y es que analistas y abogados constitucionalistas se pronunciaron ante la decisión del presidente de la República de dar por finalizado el convenio que daba vida. La Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, analizó la decisión presidencial de rescindir el contrato de la CICIG. Creemos que es importante recordar
que la Corte de Constitucionalidad lo que hace es calificar la constitucionalidad precisamente de los actos de un gobierno. En este caso, los actos que ha tomado o que ha realizado el presidente de la República. No es que la Corte de Constitucionalidad esté haciendo un señalamiento directo al presidente, sino que únicamente está enmarcando la actuación del gobierno. Entonces es importante recordar que toda decisión que tome el presidente en este caso puede ser susceptible de una revisión siempre y cuando haya un amparo de la Corte de Constitucionalidad. Y recordemos también que si bien es cierto, la Constitución está ahí para ser garante de los derechos de los ciudadanos, los funcionarios y los empleados públicos son obligados por la Constitución a cumplir lo que esta manda. Entonces es importante que las autoridades sepan que no están por encima de las leyes ninguna, ni siquiera los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Siempre hay que seguir ciertos lineamientos, ciertos reglamentos, en este caso las leyes, la Constitución del país, que es la que nos da este marco y nos brinda el ordenamiento jurídico de Guatemala. En este caso, por mucho que el presidente haya dicho que se tomó una decisión unilateral, se tiene que regresar a revisar también el convenio de CICIG, de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, y ver a quién es a quien se le atribuye la posibilidad de renunciar unilateralmente a este convenio. Asimismo, el experto en Derecho Constitucional, Estuardo Ralón, expresó su postura. El presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno. Como jefe de Estado representa a nivel internacional a Guatemala y puede hacer como jefe de Estado todo aquello que esté acorde a las normas y principios del derecho internacional. Hay normas como la Convención de Viena, hay normas de derecho internacional que establecen mecanismos de suspensión total o parcial cuando existe una violación de la contraparte de un acuerdo o un convenio. A mí me parece que al no estar regulado un procedimiento de suspensión cuando hay una violación del personal de la comisión o de la comisión en un convenio, habilita a que puedan aplicarse el resto de normas y principios del derecho internacional y otras convenciones como la Convención de Viena. Así que me parece que pues, la decisión del presidente puede ser que dé lugar a una controversia internacional como efecto se da si Naciones Unidas manifiesta que no acepta o rechaza la posición de Guatemala, pero no podemos decir que no existe asidero constitucional para que como jefe de Estado pueda tomar esa determinación. Estamos hoy esperando algún pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad y habrá que analizar qué resuelve la Corte, pero debe tenerse claro que las facultades, la competencia de la Corte y la obligatoriedad de sus resoluciones no es trascendente hacia el ámbito internacional. Es decir, el secretario Guterres de Naciones Unidas no está vinculado a cumplir las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, como Naciones Unidas como tal tampoco a cumplir las órdenes constitucionales de ningún Estado miembro. El ámbito del derecho internacional excede de la obligatoriedad de las resoluciones de la Corte. Hay que ver qué es lo que resuelve y una vez resuelva la Corte de Constitucionalidad, pues analizar qué situaciones son de derecho interno y qué situaciones son de derecho internacional. Esta tarde fue juramentado el nuevo director de la Policía Nacional Civil. Hablamos de la cúpula de la Policía Nacional Civil. A esta hora se ha confirmado un cambio a través de las redes sociales del ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, quien ha confirmado ya a través de una fotografía y a través de la información oficial el cambio de director general de la Policía Nacional Civil, quien hasta este momento era Edwin C. Juárez. Sin embargo, pues ahora se ha confirmado que llega a este cargo como director general de la Policía Nacional Civil Carlos Toón Escobar.
quien pues parte del currículo que tiene dentro de la Policía Nacional Civil, fue jefe de la comisaría número 73 de Chimaltenango a partir de enero de 2013 a marzo de 2016, quiere decir que estuvo 3 años ahí. También fue inspector general de la Policía Nacional Civil, hablamos que fue el jefe entonces de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC, esto en el año 2015 a 2016. También fue presidente del Tribunal Disciplinario del Distrito Central de la Policía Nacional Civil y subdirector general de operaciones en el año 2018. También en ese año llega al cargo de director general adjunto y ahora se confirma entonces que será el nuevo titular de la Policía Nacional Civil. Y de esta manera ponemos punto final. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. Compañeros, descansen. Gracias, María René. Una buena noche para todos. Maritza. Así es, Luis. Gracias por habernos acompañado. Regresamos como siempre mañana. Por mi parte, que descansen.